Porque las mujeres de toda Ucrania afrontan la amenaza de la violencia sexual como un arma de guerra mientras salen a la luz las pruebas de ello en las zonas retomadas por las fuerzas ucranianas. La ONG Human Rights Watch ha recogido denuncias sobre abusos contra civiles a manos de las tropas rusas, incluida la violación. La magnitud de la violencia sexual es bien difícil de estimar, pero entre todos los terribles testimonios recogidos por los investigadores, hay agresiones sexuales a punta de pistola, violaciones masivas, incluso violaciones cometidas delante de los niños, delante de los menores de edad. Las violaciones y también las agresiones sexuales se consideran crímenes de guerra y van en contra del derecho internacional humanitario. Tanto el fiscal general de Ucrania como también el Tribunal Penal Internacional ha declarado que van a abrir investigaciones sobre estas denuncias. Pero la posibilidad de que se haga justicia, lamentablemente, es muy lejana. Y para ello entonces quiero saludar en este momento a nuestra segunda invitada del día. Ella es Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch. Gracias, Macarena, por estar con nosotros en Directo América de France 24 para tratar un tema que la verdad entristece y es bien, bien crudo. ¿Cómo se define entonces un crimen de violencia sexual? Bueno, depende mucho en el contexto de guerra. Lamentablemente, históricamente, la violencia sexual ha sido una de las cosas más prevalentes de la guerra de manera inmemorial. Lo que es más lamentable todavía es que hasta incluso entrados el siglo XXI, no había un reconocimiento expreso de la violencia sexual como un instrumento de guerra específicamente. El derecho internacional humanitario que regula la guerra, sí desde las convenciones de Ginebra ha señalado que cualquier tipo de amenazas contra la población civil, incluso la violación, sí son un crimen de guerra y que pueden ser, por lo tanto, quienes son los que ejecutan estas acciones sí pueden ser responsables de un crimen de guerra. Pero además de eso, la posibilidad de entender la violación sexual como un instrumento de guerra es una cuestión más bien nueva, lamentablemente, a pesar de la prevalencia de lo que significa. Entonces tenemos distintos modelos, ¿no? Uno puede ser el crimen de oportunidad, que es como es el más normal, es el que más se conoce, y es cuando soldados de una de los campos que están en conflicto entran en una comunidad y dentro de los delitos que cometen contra la población civil, todos ellos delitos que son contrarios a las convenciones de Ginebra y al derecho internacional de la guerra, cometen entonces violaciones sexuales. Y otros tipos de violencia sexual tienen que ver con usar la violencia sexual, por ejemplo, violaciones masivas, como un instrumento de guerra. Y es cuando ya entonces la línea de mando dice esto es lo que nosotros vamos a hacer y puede ser como con fines, por ejemplo, de limpieza étnica y por lo tanto la violencia sexual puede llegar a ser un instrumento de genocidio o puede ser un crimen de lesa humanidad también. Claro. Macarena, ¿cuáles son los tipos de violencia sexual, digamos, aterrizando todo esto al conflicto que estamos viendo ahorita en Ucrania? Mira, hasta ahora, y el problema con la violencia sexual es que toma también mucho tiempo poder determinar, dado el tipo de violencia de que se trata, ¿no? Que también genera mucho estigma, es muy complicado para las mujeres denunciar. Entonces, lo que Human Rights Watch ha documentado hasta ahora es que efectivamente se ha sabido de casos de violencia sexual y de violación sexual, pero hasta ahora parecen ser más crímenes de oportunidad que instrumentos masivos de utilización de la guerra. No se descarta que después en el futuro se pueda determinar que había una línea de mando, pero hasta ahora lo que se puede documentar o lo que ha podido documentar Human Rights Watch es que las violaciones sexuales que han ocurrido, que como digo también son delitos que van en contra del derecho internacional de la guerra, son crímenes de oportunidad, donde un soldado o varios soldados ingresan a un lugar donde hay una población civil y entonces utilizando el ejercicio de poder que tienen o cometen violencia sexual en contra de una o más mujeres y niñas. Claro, digamos que pues hasta ahora lo documentado se trataría de casos aislados y no de un instrumento de guerra como lo estábamos conversando, ¿no, Macarena? Claro, o sea, no significa que no sean crímenes de guerra, ¿no? Sin duda que son crímenes de Claro. guerra si es que las violaciones que han ocurrido dentro del contexto de la guerra son crímenes de guerra. Lo que no podemos todavía documentar es que haya habido violaciones masivas que se han utilizado como un Vale. instrumento de guerra donde hay una instrucción con un comando, con una autoridad Sí. hacia abajo de utilizar la violación sexual para
amedrentar a las poblaciones, por ejemplo, o generar, como decimos, algún tipo de limpieza étnica, por Mm. ejemplo, o contra un determinado grupo de población religiosa, por ejemplo. Eso Traspasa- todavía no podemos decir que haya ocurrido. Claro, Macarena, le quería preguntar, traspasar las víctimas por esta violación, por esta situación realmente pues, lamentable y rechazable de todos los sentidos, ¿qué tipo de ayuda necesitarían estas víctimas para tratar de alguna manera de recuperarse y de seguir adelante con sus vidas? Mira, lo que es una de las cosas muy tremendas que ocurre con esto es que es muy importante que los estados entiendan la necesidad de entregar emergencia de salud inmediata, lo antes posible, a las mujeres que han sufrido violencia sexual. Y eso significa no solamente apoyo psicosocial, psicológico sin duda, pero también anticoncepción de emergencia, acceso a la interrupción de los embarazos, tratamientos de posibles enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante tener acceso a esos servicios y obviamente que en contextos de guerra o de conflicto armado, acceso a la salud ya es una cosa bastante complicada y que y por lo tanto tener la mentalidad de que la atención primaria exige tener la violencia sexual como uno de Mm. los elementos importantes para considerar como los primeros elementos de atención de emergencia es muy, muy importante. Lamentable y triste, Macarena, porque además estas personas que son víctimas de esta violencia sexual, además de todo el trauma que conlleva una guerra, tienen que tener otra cruz encima, digamos, con lo que es una agresión sexual.